Doña Lupita ajustaba cuidadosamente el mantel bordado que había preparado con tanto esmero para la comida familiar. Su casa, aunque modesta, estaba impecable, decorada con flores frescas que había recogido esa mañana. Esperaba con ilusión la visita de su hijo, Andrés, quien llegaría acompañado de su esposa, Victoria, y su pequeño nieto, Sebastián. Sin embargo, cuando el elegante auto de Victoria se detuvo frente a la humilde casa, la tensión comenzó a llenar el aire. Victoria bajó con gafas oscuras, un vestido caro y su característica expresión de superioridad. Miró la casa con desdén antes de tomar de la mano a Sebastián y caminar hacia la puerta. «Mamá, aquí estamos», dijo Andrés con una sonrisa al entrar, dándole un cálido abrazo a Lupita. «Bienvenidos, mi niño. Pasa, pasa». «Ya está todo listo», respondió Lupita, mientras su corazón se llenaba de alegría al ver a su nieto. Victoria entró a regañadientes, mirando a su alrededor con desagrado. No tardó en hacer un comentario mordaz. «Andrés, ¿no podrías decirle a tu mamá que cambie estas cortinas? Están pasadas de moda. Además, esta casa huele a humedad», dijo, con un tono que hizo que Lupita apretara los labios, conteniendo las lágrimas. «Victoria, por favor, estamos aquí para pasar un buen rato», respondió Andrés, intentando calmar la situación. «No te preocupes, hijo. Estoy acostumbrada», interrumpió Lupita, con voz serena pero temblorosa. El almuerzo transcurrió entre comentarios sarcásticos de Victoria, quien no perdió oportunidad de menospreciar la comida casera de Lupita, sus muebles antiguos y hasta su forma de hablar. Andrés, atrapado entre su madre y su esposa, apenas podía intervenir. Pero lo que Lupita no esperaba era el comentario que rompió su paciencia. «Andrés, siempre me he preguntado cómo alguien tan sencillo como tu madre pudo criar a alguien como tú. Es sorprendente, ¿no crees?». Victoria lanzó la pregunta con una sonrisa cínica mientras tomaba un sorbo de vino. Doña Lupita dejó los cubiertos sobre la mesa con firmeza y miró directamente a Victoria por primera vez en toda la comida. «Mija, ser sencilla no significa no tener dignidad. Y le aseguro que la humildad ha enseñado a este hijo mío valores que el dinero no puede comprar». Victoria se quedó en silencio por un momento, sorprendida por la respuesta, pero pronto recuperó su actitud altiva. «No me malinterprete, señora, no era mi intención ofender. Solo digo lo que pienso», respondió, con una sonrisa falsa. Sebastián, ajeno a la tensión, abrazó a su abuela y le susurró al oído. «Abuelita, no te pongas triste. Yo te quiero mucho». Doña Lupita abrazó a Sebastián con una sonrisa llena de amor, pero al soltarlo, volvió su mirada hacia Victoria. Había soportado demasiado en silencio, y esta vez, algo dentro de ella le dijo que no podía quedarse callada. «Mija, no sé qué te he hecho para merecer tantos desprecios. Desde el primer día que entraste en esta familia, me dejaste claro que no era suficiente para ti. Pero déjame decirte algo». Lupita tomó aire, con la voz firme aunque sus manos temblaban ligeramente. «Lo que soy, lo he construido con esfuerzo, con trabajo honesto, y sobre todo, con amor. Y eso, Victoria, es algo que el dinero no puede comprar». Victoria la miró, sorprendida por la repentina respuesta de Lupita. Pero en lugar de retroceder, decidió contraatacar. «¿Amor? ¿Esfuerzo? Señora, no me malinterprete, pero su manera de vivir no es un ejemplo a seguir. Andrés merece algo mejor que lo que usted puede ofrecer. Yo, al menos, sé cómo asegurar un futuro digno para mi familia, no como usted, que vive aferrada a cosas del pasado». Andrés, incómodo, intentó intervenir. «Victoria, por favor, no hables así». Pero Lupita levantó la mano, deteniéndolo. «Déjala, hijo. Es bueno saber lo que realmente piensa». Se volvió hacia Victoria, con una mirada que mezclaba tristeza y determinación. «Quizás tú crees que el futuro de una familia se asegura con lujos y apariencias, pero yo sé que se construye con respeto, valores y sacrificio». «¿Crees que Andrés es quien es por tus enseñanzas?». «No, mija. Es porque aprendió a valorar las cosas importantes en la vida, algo que tal vez nunca entenderás». Victoria, herida en su orgullo, se levantó de la mesa, indignada. «No tengo por qué quedarme aquí a escuchar esto. Andrés, vámonos». «Victoria, por favor, siéntate», Andrés suplicó, pero Victoria ya caminaba hacia la puerta con Sebastián de la mano. Sebastián, confundido, miró a su abuela con lágrimas en los ojos. «¿Ya nos vamos, abuelita? Quiero quedarme contigo». Lupita sintió que el corazón se le partía, pero mantuvo la compostura. «Vete con tu mamá, mi niño.
Pero recuerda siempre que aquí, en esta casa, tienes un lugar lleno de amor. Victoria salió de la casa con paso firme, pero algo en su mirada revelaba que las palabras de Lupita habían calado más profundo de lo que quería admitir. Victoria salió de la casa de doña Lupita sintiéndose furiosa y humillada. Su mente estaba llena de pensamientos sobre cómo aquella mujer humilde había osado responderle. Sin embargo, mientras conducía de regreso a la ciudad con Sebastián sentado en silencio en el asiento trasero, un sentimiento incómodo comenzó a germinar en su interior, una leve pero persistente culpa. El camino hacia la ciudad era largo y serpenteante, y esa noche, la lluvia comenzó a caer con fuerza. Victoria intentaba mantener la calma, pero la tormenta que rugía afuera parecía reflejar el caos que sentía por dentro. Miró a Sebastián por el espejo retrovisor. El niño, con una expresión triste, sostenía entre sus manos una pequeña muñeca de trapo que doña Lupita le había dado. «¿Por qué estás tan callado, Sebastián?», preguntó Victoria, más para llenar el silencio que por interés genuino. «Extraño a la abuelita», respondió el niño, sin mirarla. Victoria bufó, frustrada, pero antes de poder responder, las luces de su auto comenzaron a parpadear, y de repente, el motor se detuvo. La camioneta se quedó inmóvil en medio de una carretera solitaria, rodeada de árboles y oscurecida por la tormenta. «No puede ser», gritó Victoria, golpeando el volante. Sebastián la miró asustado, pero no dijo nada. Intentó encender el auto varias veces, sin éxito. La lluvia golpeaba con fuerza los cristales, y los rayos iluminaban fugazmente el camino vacío. Victoria buscó su teléfono, pero para su desesperación, no había señal. Comenzó a sentir un pánico que rara vez experimentaba. No estaba acostumbrada a perder el control. Sebastián, con la voz temblorosa, dijo: «Mamá, ¿qué vamos a hacer?». Victoria cerró los ojos, tratando de calmarse. Miró a su alrededor y vio a lo lejos una pequeña luz que parecía provenir de una casa. Con pocas opciones, decidió caminar hacia allí con Sebastián, cubriéndolo con su abrigo mientras avanzaban bajo la lluvia. Al llegar a la casa, Victoria tocó la puerta con insistencia. Un hombre mayor abrió, con expresión preocupada al verlos empapados. «Por favor, mi auto se descompuso y no tengo señal. ¿Podría ayudarnos?», dijo Victoria, intentando sonar firme, aunque su voz reflejaba su vulnerabilidad. El hombre, que parecía vivir modestamente, los invitó a entrar sin dudarlo. Les ofreció toallas y una taza de té caliente mientras revisaba la situación. Sebastián se acurrucó junto a su madre, agradeciendo el calor. «Esto no parece nada grave», dijo el hombre, tras escuchar la descripción del problema del auto. «Puedo ayudarte a encenderlo, pero tendremos que esperar a que la lluvia cese un poco». Victoria, acostumbrada a resolver todo con dinero, sacó su billetera. «Gracias. Pagaré lo que sea necesario». El hombre levantó una mano, negando con la cabeza. «No necesito su dinero, señora. Ayudar es lo correcto». Victoria se quedó en silencio, sorprendida por la respuesta. Miró alrededor de la casa, sencilla pero acogedora, con fotografías familiares en las paredes y pequeños detalles que recordaban a la casa de doña Lupita. De repente, las palabras de su suegra resonaron en su mente: «El futuro de una familia se construye con respeto, valores y sacrificio». Por primera vez, Victoria sintió algo parecido a la humildad. Se dio cuenta de que había juzgado a doña Lupita sin siquiera tratar de entender su valor y su fortaleza. La tormenta cesó después de unas horas, y el amable hombre logró reparar el auto de Victoria. Mientras conducía de regreso a la ciudad, con Sebastián dormido en el asiento trasero, los pensamientos de Victoria giraban en torno a doña Lupita. Cada palabra que su suegra le había dicho parecía resonar más fuerte ahora. La calidez y la generosidad del hombre que la había ayudado sin esperar nada a cambio le hicieron darse cuenta de que no todo se trataba de riqueza o estatus, sino de humanidad. Victoria estacionó frente a su lujoso apartamento, pero no pudo subir. En cambio, permaneció sentada en el auto, mirando a Sebastián a través del espejo retrovisor. Su hijo, a pesar de ser tan pequeño, había mostrado un afecto incondicional hacia su abuela. Esa conexión era algo que ella no podía entender, pero sabía que debía preservarla. Con un suspiro profundo, encendió el motor nuevamente. Sabía lo que tenía que hacer. Esa misma noche, Victoria llegó frente a la humilde casa de doña Lupita. Las luces aún estaban encendidas, y la silueta de la mujer se podía ver a través de la ventana, sentada junto a la mesa con un rosario en las manos. Victoria respiró hondo y bajó del auto, cargando a Sebastián, que se despertó al escuchar la puerta cerrarse. «¿Mamá?», dijo el niño,
frotándose los ojos. ¿Volvemos con la abuelita? Victoria asintió, sintiendo que su corazón latía más rápido de lo habitual. Golpeó suavemente la puerta, y al abrirse, doña Lupita apareció, sorprendida de verla allí a esa hora. «¿Victoria? ¿Qué haces aquí?», preguntó, mientras sus ojos iban de ella a Sebastián, quien rápidamente corrió hacia su abuela para abrazarla. Victoria bajó la mirada, sintiéndose pequeña frente a aquella mujer. «Quiero disculparme, doña Lupita», dijo con voz temblorosa. «Esta noche me di cuenta de muchas cosas. Me equivoqué al juzgarla, al despreciarla. Lo siento. Sé que he sido injusta y arrogante». Lupita la miró en silencio por unos momentos. Finalmente, dejó escapar un suspiro largo y tomó las manos de Victoria con una calidez que ésta no esperaba. «Mija, no soy quien para guardar rencores. Pero dime algo, ¿este perdón viene del corazón o solo de las circunstancias?». Victoria sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo, las palabras salieron de lo más profundo de su ser. «Viene del corazón. Me di cuenta de que usted ha sido el pilar de esta familia, incluso cuando yo intenté apartarla. Sebastián la ama porque usted le ha dado algo que yo no he sabido darle: humildad, cariño, raíces. Solo quiero que me dé una oportunidad para demostrar que puedo cambiar». Lupita sonrió suavemente, pero con los ojos brillantes de emoción. «El cambio, mija, no se promete. Se demuestra. Pero si estás dispuesta a intentarlo, yo estaré aquí, como siempre he estado». Sebastián, todavía abrazado a su abuela, miró a Victoria con una sonrisa. «Ahora sí podemos estar todos juntos, mamá». Victoria asintió, dejando que las lágrimas rodaran por sus mejillas. Los días que siguieron al regreso de Victoria fueron diferentes. Aunque todavía se sentía fuera de lugar en la modesta casa de doña Lupita, algo dentro de ella había cambiado. Por primera vez, comenzó a observar, a escuchar y a intentar comprender la vida de la abuela que había despreciado durante tanto tiempo. Victoria se sorprendió al descubrir que Lupita, con su estilo de vida humilde, no era una mujer débil. Todo lo contrario, cada objeto en su hogar, cada historia que contaba, era testimonio de una vida llena de sacrificios, amor y valores inquebrantables. Un día, mientras Victoria la ayudaba a preparar el almuerzo, algo que jamás habría imaginado hacer semanas atrás, decidió romper el silencio. «Doña Lupita, siempre pensé que el dinero era lo único que importaba, lo único que podía garantizar una vida digna. Pero me equivoqué. Hay algo en usted, en cómo lleva esta casa, que me hace sentir algo distinto. Como si todo este tiempo hubiera estado buscando algo y no lo supiera». Lupita, sin dejar de picar las verduras, sonrió. «El dinero puede comprar muchas cosas, mija, pero no puede comprar la paz ni el amor verdadero. Y aunque toma tiempo, esas son las cosas que realmente llenan el alma». Victoria asintió, reflexionando sobre esas palabras. Poco a poco, comenzó a involucrarse más en la vida de Lupita, compartiendo tiempo con Sebastián y aprendiendo de los pequeños gestos de generosidad y gratitud que llenaban el hogar de la abuela. Pasaron los meses, y Victoria comenzó a sentirse más conectada con Lupita y su forma de vida. Sin embargo, un día, mientras estaba sentada en el patio con Sebastián jugando cerca, encontró un pequeño cofre escondido entre las pertenencias de Lupita. Dentro, había cartas antiguas, fotos y un testamento. Cuando Victoria se lo mostró a Lupita, ésta se quedó inmóvil por un momento antes de suspirar profundamente. «Ese testamento era de mi esposo, tu suegro. Nunca lo abrí porque pensé que no era necesario. Todo lo que yo quería estaba aquí, en esta casa y en mi familia. Pero si lo encontraste, tal vez es hora de que lo leas». Victoria abrió el testamento con cuidado. Las palabras escritas con letra firme revelaron un secreto que la dejó sin habla. Lupita era la legítima heredera de un terreno valioso en las afueras de la ciudad, un terreno que nunca había reclamado porque, para ella, lo material no era importante. Victoria, sin embargo, vio en ese terreno una oportunidad. Pero esta vez, no para su propio beneficio. En lugar de eso, propuso algo que sorprendió a Lupita. «Doña Lupita, con este terreno podemos construir algo más grande. Algo que sea un legado para esta familia y que refleje todo lo que usted ha enseñado: amor, sacrificio y unidad». Juntas, comenzaron a trabajar en la construcción de un pequeño centro comunitario en el terreno, un lugar donde las personas necesitadas pudieran recibir apoyo, comida y un espacio seguro. Lupita puso su corazón en el proyecto, mientras Victoria utilizó sus conexiones y recursos para darle vida. Un año después, la inauguración del centro comunitario reunió a toda la familia y a la comunidad.
Lupita, ahora respetada no solo por su familia sino por todos los que conocían su historia, fue la encargada de cortar la cinta. Victoria, tomada de la mano de Andrés y con Sebastián sonriendo a su lado, se sintió transformada. Por primera vez en su vida, entendía lo que significaba el amor verdadero, el sacrificio y la paz que solo viene de hacer el bien. Gracias, doña Lupita, dijo Victoria esa noche, mientras ambas observaban el centro iluminado. Por enseñarme que no se trata de cuánto tienes, sino de cuánto das. Lupita, con los ojos llenos de lágrimas, respondió. Y gracias a ti, mija, por demostrarme que todos podemos cambiar cuando dejamos que el corazón nos guíe. La historia de Lupita y Victoria no solo marcó un cambio en sus vidas, sino que dejó un legado de amor y unidad que trascendió generaciones. La reconciliación entre dos mujeres de mundos opuestos nos recuerda que, en los momentos más oscuros, el amor y el entendimiento tienen el poder de transformar incluso los corazones más endurecidos. Si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás más relatos impactantes que revelan la cruda realidad de las situaciones cotidianas. No te pierdas el próximo vídeo, que ya aparece en tu pantalla, con una nueva historia que seguramente te sorprenderá. Gracias por acompañarnos y formar parte de esta comunidad.